el otro grupo al que le tocaba miércoles, el jueves y el viernes. Y el jueves a las 2, 2:15 de la tarde, les tomo examen por plataforma. ¿Ya? Está bien, doctor. Y el próximo lunes tienen su examen final, ¿no? Sí, doctor. Bueno, ya. Entonces la idea es que casi tenemos que terminar juntos toda la práctica también. ¿Sí? Este tema más va a entrar al examen que les voy a tomar. Y toda la parte de electro, lo que les he dicho. ¿Sí? Bueno, si quieres puedes empezar, Madai. Está bien, doctor. Buenas tardes, compañeros. Doctor, en esta tarde vamos a hablar sobre el infarto agudo de miocardio. Vamos a iniciar con el caso clínico que se me asignó. Bueno, es un paciente masculino de 56 años de edad, de nombre Miguel Ángel Miranda Domínguez, con factores de riesgo como la dislipidemia. Actualmente está controlado, pero ya más adelante vamos a ver sus exámenes. Acude al servicio de control. El paciente está hemodinámicamente estable, sin signos de dificultad respiratoria. Tiene el corazón al auscultar tiene un ritmo cardíaco regular, sin soplos. Los pulmones conservan el murmullo vesicular. El paciente tuvo ya un bypass aortocoronario de cara anterior por presentar cardiopatía isquémica, un infarto agudo de miocardio. El tratamiento que actualmente está llevando es ácido acetil salicílico, 100 miligramos, un comprimido por día, atorvastatina, 10 miligramos, un comprimido cada 12 horas, tinitrato de isosórbida, 5 miligramos, un comprimido por día. Los exámenes que se le han hecho, como el informe de laboratorio que es reciente del julio 10 de este año, en su laboratorio salió el ácido úrico, creatinina y la glicemia basal estaban en valores normales. Sin embargo, en su perfil lipídico está con elevadas cantidades de colesterol, sobrepasan el nivel normal. También está aumentado lo que es las LDLs, el colesterol 224, igual muy aumentados. Eso salió en su informe de laboratorio. En el informe del ecocardiograma salió, y lo que podemos destacar en esto, que hay su aurícula izquierda está levemente dilatada, el ventrículo derecho dilatado levemente por un diámetro basal de 38 medial y 45 y longitud de 68 milímetros. También podemos destacar el patrón diastólico está en relajación prolongada. Así también tiene su electrocardiograma. En el electrocardiograma vemos un ritmo sinusal porque presenta las ondas PES, una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, y lo que podemos destacar en lo que es el electrocardiograma de este paciente es que tiene lo que son las ondas Q prominentes o las ondas Q patológicas, perdón. No hay inversión de las ondas T, pero sí hay lo que son las ondas Q. Esto, el paciente tuvo un infarto en cara anterior. Para nosotros ver lo que es el electrocardiograma, podemos observar esto. Bueno, vamos a empezar ahora sí con lo que es la definición del infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio, según la cuarta definición, se define como la necrosis de los cardiomiocitos consistente en una isquemia miocárdica aguda. Según otras definiciones, es una situación urgente que conlleva una mortalidad elevada. Esta consiste en la obstrucción brusca, perdón, ahora sí, consiste en la obstrucción brusca del paso de sangre a lo largo de una arteria coronaria, con la subsiguiente isquemia. Entonces, al haber una obstrucción en la arteria coronaria, lo lleva a una isquemia y posterior a una necrosis y en una parte del corazón que irriga dicha arteria. Desde un punto de vista patológico, el infarto agudo de miocardio se produce en consecuencia de un síndrome isquémico, vimos por la obstrucción, que a su vez también tiene otras etiologías, pero mayormente es la obstrucción por una arteriosclerosis. Vamos a ver, según la epidemiología, está constituido dentro de las primeras causas de muerte en el mundo. 500.000 muertes por año por infarto agudo de miocardio, y hay más probabilidad en pacientes de edad avanzada, de 50 hasta 65 años. En pacientes mayores a esta edad
llevan más riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. También es que hay mayor probabilidad de un infarto agudo de miocardio en varones que en mujeres. La mortalidad está dada de 6 a 14% según el informe mundial, y en Latinoamérica y el Caribe, un 47% de estos están ocasionados por una cardiopatía isquémica. En informaciones de México, se dice que hay 17.3 millones de muertes anuales en el mundo, según el informe de la Revista de México. Hay 23 millones de muertes estimadas para el 2030. Y un 80% de las enfermedades cardiovasculares se producen en países de ingresos bajos. También aquí podemos ver una tabla en la cual hay una distribución de los pacientes con infarto de miocardio según la localización del mismo, dónde se localiza este. Tenemos un 27.2 en lo que es los infartos en cara anterior, 3.8 en cara lateral, 9.3 en cara anteroseptal. Y en esto vamos a ver más adelante en las derivaciones, donde podemos ver las anormalidades en el electrocardiograma, que nos va a decir que el infarto ya sea esté en cara anterior, lateral, anteroseptal, inferior o posterior. Entonces podemos ver esta distribución. Mayormente están aumentados en lo que es cara anterior y la cara inferior. Bien, la etiología del infarto agudo de miocardio, principalmente y más frecuente, es por la arteriosclerosis, en la cual se obstruye la luz de la arteria. También puede estar relacionado con causas de cardiopatía isquémica en tratamiento, pacientes que están en tratamiento, pero de alguna forma fracasa el tratamiento y estos están también, en estos pacientes se puede causar lo que es un infarto agudo de miocardio. También en aquellos pacientes que tienen angina inestable previa o infecciones coronarias, así como vasculitis, consumo de cocaína o traumatismo cardíaco puede llevar. Entonces, estas son las etiologías. Y los factores de riesgo, podemos mencionar el tabaquismo, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las dislipidemias. En este paciente tenía factor de riesgo que era las dislipidemias, ya que estaban elevados lo que es el LDL y el colesterol. Así también el sobrepeso y la obesidad y el infarto de miocardio previo, que el paciente ya haya sufrido de un infarto de miocardio. Sin embargo, también podemos destacar entre los factores de riesgo más sobresalientes o que tienen mayor porcentaje está el tabaquismo, la hipertensión arterial y el sobrepeso. La clasificación del infarto de miocardio. Según su fisiopatología, podemos clasificarlas en 5 tipos. Esta clasificación es una clasificación, se puede decir que un poco antigua, y la clasificación actual que salió el 2019 es esta. Es lo mismo, pero en esta clasificación el de tipo 4 se divide en un tipo 4A y 4B. Y podemos explicarlo de la siguiente forma. El infarto agudo de miocardio de tipo 1 es en la cual hay ruptura, ulceración, erosión, disección en la placa aterosclerótica, como podemos ver, y al haber la ruptura se forma lo que es un coágulo que va a obstruir, un trombo que va a obstruir toda la luz de la arteria. El de tipo 2 se caracteriza porque hay un desbalance isquémico entre lo que es el equilibrio y entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. En el de tipo 3 hay una muerte cardíaca súbita, en el cual el paciente tuvo síntomas sugestivos a isquemia miocárdica. En el de tipo 4, el 4A está relacionado con una intervención coronaria percutánea, en la cual hay niveles plasmáticos de la troponina mayor a 5 veces arriba de lo que es el percentil 99. Y en el de tipo 4B, este está relacionado con lo que es, se produce una trombosis en lo que es el stent, que se le ha hecho al paciente para lo que es despejar la luz arterial. Entonces se puede formar también una trombosis. En el de tipo 5 está relacionado con una cirugía de revascularización coronaria, en la cual los biomarcadores se elevan hasta 10 veces más según el percentil 99. De esta manera se divide. También podemos mencionar la clasificación de Killip y Kimball. Esta clasificación de Killip y Kimball es la que más se utiliza. ¿Qué nos va a proporcionar o qué información nos proporciona? Estima la gravedad del trastorno miocárdico. Más adelante también lo vamos a usar, pero esta nos estima la gravedad clínica. Entonces, esta se divide en 4 tipos. En el primer tipo está un paciente sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. Pueden haber pacientes que tengan infarto agudo de miocardio, pero que no presenten ni signos ni síntomas.
Estos tienen una mortalidad del 6%. Un KILIP 2 es un paciente con estertores crepitantes, estertores o crepitantes húmedos, en el cual podemos auscultar un tercer ruido cardíaco o puede haber aumento de la presión venosa yugular, la cual conlleva una mortalidad del 17%. Un KILIP 3 tiene una mortalidad de 38%, en el cual el paciente puede presentar un edema agudo de pulmón. Y el KILIP 4 tiene una mortalidad más elevada, que es de un 81%, en el cual el paciente puede tener shock cardiogénico, también puede tener hipotensión, es decir, que la presión arterial sistólica va a ser inferior a 90 milímetros de mercurio. También puede haber una vasoconstricción periférica o en un 50% edema pulmonar mayor al 50%, lo cual te llevaría a una oliguria, cianosis y diaforesis. Esta sería la clasificación KILIP y Kimball. La otra clasificación es la clasificación de Forrester. Esta valora lo que es o toma como parámetros la presión capilar pulmonar y el índice cardíaco. Es una valoración hemodinámica invasiva y describe los 4 grupos igual, en los cuales en el primero es normal, en el segundo hay congestión, en el cual está elevada la presión capilar pulmonar y el índice cardíaco, mayor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. En el 3 está disminuida la presión capilar pulmonar y disminuida también lo que es el índice cardíaco. Hay hipoperfusión. En el 4 está aumentada lo que es la presión capilar pulmonar y disminuido el índice cardíaco. Hay congestión e hipoperfusión. Ahora, también vamos a mencionar acá la escala de TIMI para lo que es el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Esta escala de TIMI, ¿qué va a hacer? Nos va a proporcionar información para estimar la probabilidad de aparición de efectos adversos en un paciente que ya ha tenido un infarto de miocardio y los efectos adversos que a lo largo puede pasar o la muerte en el primer año tras el alta. Entonces, este toma 3 parámetros. Es la historia. Dentro de la historia, la edad del paciente. De acuerdo al puntaje, suma 14 puntos. La edad del paciente, si este tiene antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial o angina, que vale 1 punto. También en el examen físico, los otros parámetros que toma es la presión arterial sistólica. Menor a 100 milímetros de mercurio, 3 puntos. La frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, 2 puntos. Y el KILIP, anteriormente había mencionado que el KILIP es importante también porque va a entrar en lo que es la valoración o la escala de TIMI. Un KILIP 2 o un KILIP 4, 2 puntos. El peso, que el paciente tenga un peso menor a 67 kilogramos, 1 punto. Y la presentación, es decir, las características con las cuales el paciente o especiales al ingreso, ya sea que tenga una elevación del segmento ST en cara anterior o bloqueo completo de rama izquierda, o el tiempo hasta el tratamiento de reperfusión. ¿Cuánto tiempo se ha durado? Mayor a 4 horas, 1 punto. Entonces se suman estos parámetros y de acuerdo a esta escala se va a ver el puntaje de riesgo y la probabilidad de muerte a los 30 días. Esta escala de TIMI entonces nos va a ayudar a obtener esta probabilidad de los efectos adversos a largo y la muerte en el primer año. Bien, las manifestaciones del infarto agudo de miocardio. En las manifestaciones, lo más frecuente en el paciente va a ser un dolor torácico. Este dolor torácico va a tener un inicio brusco, donde va a estar localizado a nivel retroesternal o precordial, o bien, va a tener una irradiación hacia el cuello, la mandíbula, la espalda, el epigastrio también y el brazo izquierdo. Tiene un carácter opresivo y la intensidad el paciente lo refiere como si una losa o una muralla lo estuviera aplastando. Este va a calmar o va a atenuarse con la postura. Así también dentro de esto podemos mencionar la dificultad respiratoria, que el paciente va a tener dificultad respiratoria o disnea, fatiga, mareo, sudoración, palidez, el dolor epigástrico también, porque el dolor va a irradiar al epigastrio, va a tener náuseas o la indigestión. Y un signo que podemos observar cuando el paciente llega a emergencias es el signo de Levin, en el cual el paciente tiene la mano al pecho, donde te está indicando dónde le está doliendo o donde siente el dolor opresivo. Bien,
El diagnóstico, ¿cómo se lo va a realizar? Requiere la combinación de los criterios y los más importantes son los síntomas de isquemia miocárdica. Habíamos visto que cuáles son los síntomas en el paciente, entonces para nosotros diagnosticar tenemos que tener en cuenta estos síntomas, así también hacerle un electrocardiograma. Al realizarle un electrocardiograma vamos a ver los cambios que nos van a indicar que hay una isquemia, una lesión o necrosis. Por ejemplo, en este ejemplo en la imagen podemos ver en la isquemia puede haber aparición de ondas T negativas. Las ondas T se van a invertir cuando hay lesión miocárdica, elevación del segmento ST. Y cuando hay necrosis, que en el paciente habíamos visto anteriormente en el electrocardiograma, va a aparecer lo que son las ondas Q profundas. Criterio que tanto es la detección del aumento o disminución de los biomarcadores séricos, como la creatinfosfoquinasa, la troponina y la mioglobina. Estos biomarcadores es importante también hacer un examen de sangre para analizar los valores de estos. No podemos diagnosticar un infarto agudo de miocardio si omitimos alguno de estos criterios. Otros criterios o también para el diagnóstico nos ayuda a la evidencia por imagen. Si bien la imagen, una radiografía de tórax la vamos a tomar para nosotros descartar un edema de pulmón, o también más adelante vamos a ver las pruebas de imagen, también la detección de un trombo coronario mediante una angiografía o en la autopsia. Ahora, en la derivación del electrocardiograma, ¿qué es lo que tenemos que observar para saber dónde está la lesión? Si observamos en la derivación B1, B4, podemos, si hay una lesión, alguna anormalidad ahí, estamos en cara anteroseptal. Derivación 2, ya BL, cara lateral alta. Es importante saber dónde vamos a ver para poder nosotros diagnosticar en qué cara está lo que es la lesión. Bien. Bien, las pruebas del laboratorio o los exámenes que le vamos a pedir al paciente es un electrocardiograma, como habíamos visto. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar lo que es, o qué vamos a ir a buscar, la elevación del segmento ST. En el infarto agudo de miocardio puede haber de dos tipos, no lo había mencionado. Uno en el cual hay elevación del ST y puede haber las ondas Q, y en el otro puede no haber la elevación de las ondas P y ni tampoco la presencia de ondas Q. En este segundo que mencioné, puede ser que el paciente ya haya tenido previamente un infarto de miocardio, pero no ha atacado a lo que es o no ha dañado arterias de las arterias grandes coronarias o las más importantes, sino haya atacado a vasos más pequeños o arterias más pequeñas. Eso, y bueno, durante el examen que vamos a revisar el electrocardiograma, vamos a buscar lo que es la elevación del ST. Ya cuando hayan pasado horas o días, vamos a ver en el paciente las ondas Q y la inversión de la onda T. Aquí podemos ver la fase de isquemia. En el electrocardiograma vamos a ver así, ondas T invertidas, fase de lesión, el segmento S y la fase de necrosis, las ondas Q profundas. Y también podemos ver en esta imagen, de acuerdo a las horas o días o semanas que ha pasado, como ya vamos a ver el electrocardiograma. Cuando es de manera aguda, la elevación del ST, el infarto agudo de miocardio. Cuando ya han pasado horas, hay elevación del ST y aparecen las ondas Q. Al primer y segundo día hay inversión de la onda T y hay las Q profundas. Al pasar los días se normaliza el ST, pero ya está invertida la onda T y hay inversión de la onda T. A las semanas el segmento ST está normal, las T pueden estar normales y hay persistencia de las ondas Q. En el paciente del caso clínico solo observamos lo que es la persistencia de la onda Q. Los biomarcadores séricos es otro criterio muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La elevación de la mioglobina, estos son los valores normales, las troponinas. Ahora, dentro de lo que es los biomarcadores séricos, los más específicos serían la mioglobina y la creatinfosfoquinasa. Estas son más específicas de un infarto agudo de miocardio. Aquí vemos en esta tabla el tiempo que está en elevarse, los días a horas que van a estar elevados y el tiempo que persiste, que van a estar elevados en sí. Tiempo en elevarse y los días que van a persistir en elevarse. Los biomarcadores. Podemos solicitar también pruebas de imagen. ¿Pero para qué? Una radiografía de tórax, como les había dicho, es para descartar la existencia de otras enfermedades como un neumotórax o
para ya hacer un seguimiento de las complicaciones tras un paciente que ya ha tenido un infarto, como el edema pulmonar. También podemos pedir una ecografía cardíaca, pero esta ecografía nos va a ayudar a identificar zonas del corazón dañadas tras el infarto y las funciones que van a estar afectadas. Y una angiografía coronaria, este era el tercer criterio también, uno de los criterios. La angiografía coronaria permite que la angiografía coronaria primeramente se realiza a través de un catéter que se va a introducir por los vasos, ya sea de la ingle o del brazo, con seguimiento de radiografía. Ya al estar en lo que es la entrada de las arterias coronarias, se le va a poner el contraste. Y como pueden ver aquí en la imagen o en el GIF, se le va a poner el contraste y a medida que el contraste vaya fluyendo, se va a poder observar dónde está el daño o dónde está la lesión o la obstrucción de la arteria. Entonces, esta nos ayuda a estudiar el recorrido del contraste, localizar la zona de lesión, para que también al momento de intervenir el cirujano pueda tener ya dónde tiene que intervenir. Bien, es importante hacer el diagnóstico diferencial, ya que un dolor opresivo en el pecho retroesternal puede tener distintas otras patologías. No es algo patognomónico de lo que es un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿con qué otras enfermedades o con qué otras patologías podemos hacer el diagnóstico diferencial? A nivel cardíaco, con una miopericarditis, miocardiopatías, taquiarritmias, insuficiencia cardíaca aguda, o a nivel pulmonar con una embolia pulmonar, neumotórax, bronquitis, pleuritis. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en la bronquitis estos presentan fiebre, hay una infección, una pleuritis, o a nivel vascular una disección aórtica, aneurisma aórtico, o hablando de gastrointestinal, una esofagitis por reflujo o una úlcera péptica o la gastritis, que en estas, por ejemplo, presenta, sí, dolor retroesternal, pero presenta pirosis, una pancreatitis. El dolor también puede ser a nivel epigástrico, pero este va a ser un dolor en cinturón, un dolor transfixiante, no es opresivo, o una colecistitis. También a nivel ortopédico, como trastornos osteomusculares, traumatismo torácico, cuando hay un accidente con choque frontal, al golpear al manubrio del coche, manubrio del coche, daño, inflamación muscular o osteocondritis, u otros como el trastorno de ansiedad, herpes zóster y anemia. Por la palidez, en estos casos pedimos un hemograma para controlar lo que son los niveles de hemoglobina, hematocrito. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial de acuerdo a la sintomatología, a los signos del paciente y a los exámenes que le vamos a pedir y los parámetros que en ellos tienen. Para el tratamiento de un infarto agudo de miocardio es importante actuar rápido, en lo posible menor a 10 minutos desde que se ha dado, ya que entre más tiempo tardemos al tratar lo que es el infarto agudo de miocardio, más compromiso a nivel cardíaco va a haber y más complicaciones. Entonces, según la guía del 2020 sobre el diagnóstico y el tratamiento del síndrome coronario agudo de la revista, que lo saqué de la revista española de cardiología, el protocolo ante un infarto agudo de miocardio es cumplir con el protocolo, atención de emergencias, hacer un registro electrocardiográfico. Es importante pedir el electrocardiograma en los primeros 10 minutos de la atención. Después del registro, determinar si hay cambios sugestivos de síndrome coronario, transportar al paciente lo más antes posible en una posición semi-Fowler, en reposo absoluto, ya que el dolor calma con lo que es el reposo. Luego, monitorizar al paciente, tomarle la presión arterial, tener listo un desfibrilador por si hay complicaciones. Hay que permeabilizar la vía aérea, hay que dar oxigenoterapia al paciente también. Medir lo que es la saturación de oxígeno, si hay signos de dificultad respiratoria, la oxigenoterapia, como había dicho, administrar lo que es el ácido acetil salicílico, que estos van a ser un anticoagulante de 160 a 300 miligramos por vía oral. El paciente debe masticar las pastillas antes de ingerirlas, hacer la historia, también preguntarle al paciente si no tiene alergias o sangrados digestivos recientes para contraindicar el ácido acetil salicílico. Administrarle clopidogrel también. Y para calmar el dolor, administrar nitroglicerina. Esto también hay que ver que el paciente no haya tomado algún medicamento que contraindique lo que es la nitroglicerina. Puede
utilizarse en spray sublingual y monitorizar al paciente. Poder administrarle dinitrato de isosórbida en tabletas de 20 miligramos. Eso. El tratamiento también según lo que es la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, para el abordaje hay que ver, lo primero, en un tratamiento inicial, menor a 120 minutos, cuando vemos un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, como había mencionado, se da lo que son en el tratamiento inicial, los anticoagulantes, aspirina, clopidogrel, enoxaparina. Para esto, a los 120 minutos hay que trombolizar, hay que hacer una refusión y para esto podemos administrar la streptoquinasa, que es un fibrinolítico, la alteplasa o altiplase es un trombolítico, la tenecteplasa va a tener el mecanismo de acción de degradar la matriz de la fibrina del trombo. Esta imagen que podemos ver aquí en el cuadro es ya un régimen de tratamiento antiagregante, antiplaquetario y anticoagulante para pacientes con síndrome agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Habíamos hablado del tratamiento en aquellos pacientes que tienen el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, pero en estos ya son régimen de tratamiento que le puedes dar a un paciente que no haya tenido la elevación del segmento ST. O en pacientes que quizás ya hayan tenido un infarto agudo de miocardio, pero que ya estén recuperados o ya se les haya dado de alta para tener un tratamiento como que a largo plazo. Ahora, por último, voy a mencionar los criterios de Asgarbosa. Estos criterios nos ayudan a diagnosticar a un paciente que puede venir o podemos ver en su electrocardiograma un bloqueo completo de rama izquierda. Al ver este bloqueo completo de rama izquierda, si vemos el segmento ST, algunos podrían dudar de que sea un infarto de miocardio, no darle la atención necesaria en ese momento y podríamos dañar más al paciente. Entonces, lo importante es no dañar y estos criterios de Asgarbosa nos ayudan. Son guías según la Asociación Americana del Corazón que van a considerar el dolor precordial y van a considerar estos parámetros. Por ejemplo, la elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro está concordante con el complejo QRS en una o más derivaciones, lo cual le atribuye 5 puntos. La elevación del segmento ST mayor a 5 milímetros, discordante, 2 puntos. Y la razón del ST, al sumar lo que es la elevación del ST, el segmento ST y también la longitud o del DS, perdón. Este sí es menor a 0,25. Tiene una sensibilidad de un 91% y una especificidad de un 90%. Al sumar los puntos, si este tiene mayor a 3 puntos, podemos decir que tiene una especificidad mayor al 90% para un infarto agudo de miocardio, elevación del segmento ST. Esta es la bibliografía de la cual saqué. Y eso sería todo, doctor. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Tal vez resalta el doctor que la etiología principal menciona, ¿no? Que el 90% de los casos de infarto agudo de miocardio es a través de que lo que es el trombosis cardíaca, mm, y los demás son en 10% nomás, doctor, eso es lo que hago. En general es una placa aterosclerótica que se rompe, entonces produce un trombo blanco, después un trombo rojo y una obstrucción, ¿no? Entonces la idea es hacer un tratamiento inmediato. A ver, entonces, nuevamente, si llega una persona, ponte, de 50 años con un dolor de pecho de unas 2 horas y con el ST elevado de B1 a B5, ¿qué le vas a hacer? Bueno, primero, doctor, el paciente llega, hay que tomar lo que es la sintomatología, pedir un electrocardiograma, bueno, ya tiene electrocardiograma, pedirle lo que son los biomarcadores séricos y acudir a lo que es el tratamiento de reperfusión ¿Qué? coronaria, podemos darle lo que son los trombolíticos para
despejar lo que es la luz de la arteria. Ya. Y también anticoagulantes. Mm. ¿Qué biomarcador se les pide y cuándo empiezan a elevarse? Los biomarcadores que se les va a pedir es la mioglobina y lo que es la creatinfosfoquinasa. Las troponinas también, pero la mioglobina y la creatinfosfoquinasa son las más específicas. ¿Qué me dijo después, doctor? La realidad, mioglobina no hay ese examen de laboratorio en Bolivia, no hacemos. Entonces, una posibilidad serían las troponinas. ¿Cuándo empiezan a elevarse y cuánto tiempo duran? Bueno, por ejemplo, de las troponinas hay dos, las troponinas L y las troponinas I. La troponina I se eleva a lo que son las 2 a 6 primeras horas. La troponina T también. La creatinfosfoquinasa se va a elevar entre las 3 y 6 horas. ¿Y cuánto tiempo dura la CPK? La CPK ¿Cuándo empieza a bajar? a los 4 días, doctor. Mm, No, realmente empiezan a elevarse a las 6 horas y no dura más de 48 horas, ¿no? ¿Y la troponina cuánto tiempo dura, me has dicho? 2 a 6 horas y baja de 5 a 10 días. Incluso hasta 2 semanas puede durar, ¿no? Ujú. Después tienes que determinar las posibilidades de perfundirlo. Entonces tienes dos estrategias. Una es hacer una angioplastía primaria y la otra, usar fármacos, necesito los fibrinolíticos. ¿Qué fibrinolíticos conoces? Fibrinolíticos como la streptoquinasa, doctor. ¿Cuánto se da de streptokinasa? La streptoquinasa se va a dar un 1.5 millones en unidades por viendo venosa. Viendo venosa. A ver, dime unas 3 complicaciones del infarto. Las complicaciones del infarto agudo de miocardio podrían ser, doctor, la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? También hay crecimiento ventricular o hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo? Hipertrofia Ah, ventricular izquierda como complicación. ¿Por qué tendría que haber una hipertrofia ventricular izquierda? Ay, no, doctor, me equivoqué en esa parte. Entonces, ¿qué otras? Complicación también podría ser el edema agudo de pulmón, doctor. Ya, después. Y eso, doctor, no me acuerdo lo demás. A ver, uno de ustedes, ¿qué otras complicaciones hay en el infarto? Podría producir un shock cardiogénico, doctor. Un choque cardiogénico, sí, ¿qué más? Ruptura del tabique interventricular, sí. Ruptura de una cuenca tendinosa, una comunicación interauricular, interventricular, ¿no? Un aneurisma ventricular son complicaciones. Y las arritmias que pueden ser bradiarritmias o taquiarritmias, ¿sí? Bueno, ¿y qué medicación le dabas? Al paciente, doctor, para tratarlo. Sí, inicialmente. ¿Cuál es el tratamiento inicial? El tratamiento inicial se le va a dar lo que son los anticoagulantes, como una aspirina o copidogrel, que son inhibidores del receptor plaquetario, y también la enoxaparina como tratamiento principal. La aspirina es anticoagulante. ¿Mm? Es un La enoxaparina antiagregante plaquetario, doctor. es un antiagregante plaquetario, ¿no? La enoxaparina sí puede ser un anticoagulante. Después, ¿qué más le das? Entonces le da antiagregantes, ¿cierto? Pues, incluso si va a ser sometido a un cateterismo, puede asociarse
aspirina con clopidogrel y a una dosis de carga. ¿Qué más le das? También podemos darle, decía doctor, beta bloqueantes. Sí, existe un neumotélico que se llama MONA, que es morfina, monitoreo, aspirina, nitroglicerina, que es muy importante, no es un vasodilatador coronario, eventualmente si es que tuviese un espasmo, muchas veces solo con nitroglicerina endovenosa suele el dolor, y aspirina, ¿no? Antiagregante, es el tratamiento inicial. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta más? Ya. Entonces, directamente nos vemos para su examen el día jueves. Y el jueves y el viernes con los grupos de práctica, normalmente en el hospital. ¿Sí? Está bien, doctor. Bueno, empiecen a leer entonces todo. Listo, chicos. Doctor, a su correo le he subido mi documento y me dice que está lleno su bandeja de entrada, doctor. No me permite, o sea, de usted. ¿Alguno de ustedes ha intentado Doctor, subir a... igual me pasó lo mismo. ¿Ah? A mí igual me salía que el archivo era demasiado grande y solo pesaba 10 megabytes. A A mí veces igual, lo que doctor, se parece pueden eso. hacer es pasarlos a PDF, tal vez, ¿no? Por eso, envíen en PDF. Eso yo Está creo que es bien, por el doctor. tamaño del archivo. ¿Ya? Intenten con PDF. Ok, Listo, doctor, chicos. hasta luego, doctor. Nos vemos Bueno, entonces el Hasta jueves. luego. hasta Listo. luego, Chao, doctor. chao. Hasta luego, doctor.